En este tutorial vas a aprender a tejer esta mini Hello Kitty tamaño llavero, súper fácil de hacer. Aquí en pantalla te voy a dejar la lista de materiales. El tamaño final de Hello Kitty es de 10 centímetros, utilizando gancho y estambre de 3 milímetros, así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Con estambre blanco vamos a comenzar haciendo la cabeza, iniciando con un anillo mágico de 8 puntos. Juntamos ambas puntas y en el primer punto vamos a cerrar el anillo con un punto deslizado. Hacemos una cadenita para levantar el tejido y en el primer punto, no en la cadena, sino en el primer punto hacemos otro punto bajo y marcamos. Continuamos haciendo un aumento en cada punto para tener 16 puntos. De aquí yo voy a estar cerrando cada vuelta con el punto deslizado y la cadenita, pero si tú prefieres tejer en espiral puedes hacerlo, no afecta en nada al patrón. Cerramos el anillo mágico y continuamos con 4 aumentos seguidos. Y 4 puntos bajos repitiendo 2 veces para tener 24 puntos. Continuamos con 4 aumentos. Y seguimos con 8 puntos bajos, repitiendo 2 veces para tener 32 puntos. Y continuamos con 8 vueltas de 32 puntos bajos. Continuamos con 4 disminuciones seguidas.
y 8 puntos bajos, repitiendo 2 veces para tener 24 puntos. Hacemos una vuelta de puras disminuciones para tener 12 puntos. Y hacemos una vuelta de 12 puntos bajos. Cortamos y cerramos, rellenamos la cabeza, cambiamos a color azul, marcamos nuestro primer punto, hacemos 2 puntos bajos y un aumento en color azul, y antes de terminar el aumento, cambiamos a color amarillo, terminamos el punto y así hacemos el cambio de color sin que se note. Hacemos 2 puntos bajos y un aumento en color amarillo, y antes de terminar el aumento, cambiamos a color azul y terminamos con 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 2 veces para tener 16 puntos al final. Continuamos con 5 puntos bajos en color azul. Cambiamos a color amarillo. Hacemos 2 puntos bajos en color amarillo. Y cambiamos a color azul, haciendo 9 puntos para terminar con 16 puntos bajos.
y hacemos 2 vueltas de 16 puntos bajos en color azul. Y continuamos con 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo 4 veces para tener 20 puntos. Rellenamos el cuerpo. Ahora, calculando más o menos el centro del cuerpo, yo voy a contar 4 puntos hacia atrás para quedar más o menos a la mitad del cuerpo. Voy a pasar mi gancho. Cambiamos de nuevo a color azul. Y hacemos una cadenita como si fuéramos a empezar el punto bajo. Pasamos el gancho y ahora vamos a contar 10 puntos y en el punto número 11 pasamos el gancho por el frente del cuerpo. Unimos con un punto deslizado y repetimos en el punto que sigue. Pasamos el gancho por el frente del cuerpo y unimos con un punto deslizado. De esta forma vamos a hacer la división para comenzar a tejer las piernas y nos tienen que quedar 8 puntos de cada lado formando un infinito. Y la división tiene que quedar al centro del cuerpo. Para no cortar el hilo vamos a continuar tejiendo desde aquí. Hacemos una cadenita para separar el tejido y levantarlo. Y en el punto bajo que sigue vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Marcamos y por uno de los circulitos que nos quedó vamos a hacer una vuelta de 8 puntos bajos. Cortamos y cerramos y repetimos del otro lado comenzando por el primer punto que esté más pegado a la división. Cambiamos a color blanco y hacemos 2 vueltas de 8 puntos bajos. Dejamos hilo para coser y cerramos. Repetimos esto en la otra pierna, rellenamos el cuerpo y con una aguja para estambre vamos a pasarla por el centro de los puntos bajos para tomar la hebra del frente.
jalamos y hacemos un par de nuditos. Y así nos va quedando el cuerpo. Para los bracitos con color blanco, iniciamos con un anillo mágico de 3 puntos. Y hacemos un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Cortamos y cerramos. Cerramos el anillo mágico, cambiamos a color amarillo y hacemos 3 vueltas de 6 puntos bajos. Así nos queda el bracito y tenemos que hacer 2 iguales. Con color blanco para las orejas vamos a comenzar con un anillo mágico de 3 puntos. Y hacemos un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 9 puntos. Y terminamos con 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 12 puntos. Así se ve la orejita y tenemos que hacer 2 iguales. Por último, con color rojo vamos a hacer el moñito. Comenzamos haciendo 6 cadenas. Hacemos una cadenita extra para levantar el tejido y hacemos 6 puntos bajos. Hacemos otra cadenita, volteamos nuestro tejido y hacemos otros 6 puntos bajos. Y de aquí vamos a tejer por uno de los lados. Como teníamos 2 vueltas antes, vamos a hacer 2 puntos bajos.
giramos de nuevo y por la parte de abajo hacemos 6 puntos bajos. Y por último, por el lado que nos falta, hacemos 2 puntos bajos y cerramos. Y así nos queda la primera parte de nuestro moñito. Igual en color rojo, para el centro del moñito vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Cortamos y cerramos el anillo mágico. Los brazos los vamos a coser a los lados del cuerpo sobre la primera vuelta que hicimos en color azul. Con tela o fieltro color negro vamos a hacer dos óvalos pequeñitos para los puntos de separación. Y en color amarillo hacemos un óvalo un poco más pequeñito para la nariz. Y la pegamos entre la vuelta número 9 y 10 al centro de los ojitos. Las orejitas las vamos a colocar entre la vuelta número 2 y 7 a los lados de la cabecita. Y con estambre negro vamos a hacer 3 bigotes de cada lado de la carita. Cosemos el moñito a la oreja derecha. Por último, con rubor, sombra o pintura rosa vamos a pintar las mejillas. Y listo, hemos terminado nuestra mini Hello Kitty. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Dime qué otro personaje de Sanrio te gustaría que hiciéramos. Y aquí en pantalla te voy a dejar otros tutoriales que podrían gustarte. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y lo compartas con cualquier personita a la que le gustaría tejer su propia Hello Kitty. En la cajita de información te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.